Damas y caballeros, aquí el archivista. Si quieren comprender la cronología del inminente conflicto global, deben dejar de observar los movimientos de portaaviones en el estrecho de Taiwán. Los activos militares son engañosos. Pueden desplegarse para ejercicios de entrenamiento. Pueden usarse para enviar señales y pueden ser retirados al puerto en cuestión de días. Son el teatro de la geopolítica, diseñado para ser visto. Si quieren conocer la verdadera intención de una superpotencia, si quieren saber si realmente se está preparando para un divorcio irreversible, deben observar el movimiento de la deuda soberana. La deuda es la base del orden global. Es pesada, es lenta. Se necesitan meses, a veces años, para liquidar posiciones significativas sin colapsar el mercado. Y cuando la segunda economía más grande del mundo comienza a deshacerse de la deuda de su principal rival a una velocidad que desafía la lógica económica, no está reequilibrando una cartera, está despejando la cubierta para la guerra. Debemos realizar una investigación forense profunda en los datos publicados esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El informe TIC, Treasury International Capital, es uno de los documentos más aburridos, densos y críticos en finanzas. La mayoría de los periodistas solo leen el número titular. Nosotros vamos a leer las notas al pie. Los datos confirman una tendencia que Wall Street ha estado tratando de ignorar, descartar o maquillar durante los últimos 12 meses. Las tenencias oficiales chinas de bonos del Tesoro estadounidense han colapsado a $688 mil millones a octubre de 2025. Para los no iniciados, $688 mil millones suena como mucho dinero. Lo es, pero en el contexto de la relación financiera entre Estados Unidos y China, esta cifra representa un colapso catastrófico. Es el nivel más bajo de propiedad china desde mayo de 2009. Hemos borrado 16 años de integración financiera. Para poner esto en perspectiva, en 2013, en el apogeo de Chimerica, la relación económica simbiótica entre China y Estados Unidos, Pekín poseía $1,32 billones en deuda estadounidense. Financiaron efectivamente el déficit de EE-UU. Compraron los bonos que permitieron a los estadounidenses adquirir bienes chinos baratos. Era un circuito cerrado de flujo de capital que mantenía bajas las tasas de interés y el comercio global en marcha. Ese circuito está roto. China ha liquidado casi el 48% de su posición desde el pico. Ha vendido más de $600 mil millones en IOUs estadounidenses. Pero no es solo la cantidad total lo que resulta alarmante. Es el contexto de mercado de las ventas recientes. A lo largo de finales de 2024 y todo 2025, el mercado de bonos de EE-U estuvo en una caída histórica. Las tasas de interés fueron volátiles y los precios de los bonos, que se mueven inversamente a los rendimientos, estuvieron deprimidos. Cualquiera que vendiera bonos del Tesoro estadounidense en esta ventana específica, lo hizo con pérdidas realizadas. En el mundo de la gestión de activos, uno no vende un activo depreciado con pérdidas a menos que enfrente una crisis de liquidez. Necesita efectivo inmediato para pagar facturas o cree que el activo está a punto de volverse tóxico. Sabemos que China no enfrenta una crisis de liquidez. A pesar de sus problemas domésticos en el sector inmobiliario, sigue registrando un enorme superávit comercial con el mundo. Está nadando en efectivo. Por lo tanto, la única conclusión lógica, la única que encaja con los datos, es que el Partido Comunista Chino ha tomado la decisión estratégica de que el bono del Tesoro estadounidense ya no es un almacén de valor seguro. Lo considera un pasivo estratégico. Esta es la señal de evasión de sanciones. Debemos ver esto a través del prisma de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. Estados Unidos y la Unión Europea ejecutaron una maniobra financiera que impactó profundamente a Pekín. De la noche a la mañana, congelaron $300 mil millones en reservas internacionales del Banco Central ruso. Eran fondos depositados en cuentas occidentales en Nueva York, Londres y Bruselas. Rusia creía que ese dinero estaba seguro. No lo estaba. Fue inmovilizado o confiscado con unos pocos golpes de teclado. Pekín observó esto, lo analizó y comprendió una verdad aterradora. Si hacemos un movimiento sobre Taiwán o si el conflicto en el mar de China meridional se intensifica, nuestras tenencias de bonos del Tesoro estadounidense no son un activo, son un rehén. Los $688 mil millones que aún poseen equivalen efectivamente a una donación anticipada al Departamento de Justicia de EE-UU. En el momento en que se apliquen sanciones, ese dinero se irá a cero. Así que están están liquidando la posición con extrema urgencia. Prefieren aceptar hoy una pérdida del 10% o 20% sobre el valor nominal de los bonos, antes que arriesgarse a una pérdida del 100% mañana. Esta es una liquidación estratégica. Es el equivalente financiero de una nota de baja, burn notice,
Están desmantelando el gran muro de deuda que estabilizó la economía estadounidense durante 20 años, y lo hacen de una manera que sugiere urgencia. Normalmente, un banco central intenta ocultar sus ventas para no asustar al mercado. Venden lentamente, en pequeñas cantidades, pero la velocidad de la caída reciente, desprendiéndose de casi 12.000 millones solo en octubre, sugiere que Pekín está menos preocupado por la estabilidad del mercado y más preocupado por la fuga de capitales. Quieren sacar el dinero de la jurisdicción estadounidense y lo quieren hacer ya. Esto tiene profundas implicaciones para la economía de EE. Durante 2 décadas, el gobierno estadounidense pudo mantener déficits masivos porque siempre hubo un comprador insensible al precio en el este. China compraba la deuda independientemente del rendimiento porque necesitaba reciclar su superávit comercial. Ese comprador ha desaparecido. China ha pasado de ser el mayor comprador a ser el mayor vendedor. Esto crea un enorme desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado de bonos de EE. ¿Quién va a comprar la deuda que China está arrojando? ¿Quién va a financiar el déficit de EE? Ahora, como veremos en la siguiente sección, la carga está recayendo en los aliados, específicamente en el Reino Unido y Europa, que están siendo forzados a canibalizar sus propias economías para mantener a flote el sistema financiero estadounidense. Cuando el segundo mayor tenedor de tu deuda soberana decide arrojar cientos de miles de millones de dólares al mercado abierto, la economía básica dicta que los precios deberían colapsar. Cuando la oferta inunda el mercado y la demanda desaparece, los precios caen. En el mundo de los bonos, cuando los precios caen, las tasas de interés, los rendimientos, se disparan. Si se permitiera que actuasen las fuerzas del mercado, la salida de China debería haber impulsado los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años significativamente más alto de lo que están. Sería catastrófico para la economía de EE. Explotaría las tasas hipotecarias, quebraría a los bancos regionales y haría insostenibles los pagos de intereses sobre la deuda nacional. Pero curiosamente, eso aún no ha ocurrido. Sí, las tasas han subido, pero el mercado no se ha derrumbado. ¿Por qué? Porque mientras China se retira, los aliados están siendo obligados a entrar. Debemos examinar cuidadosamente el quién en los datos del TIC. Mientras que la partida de China cae vertiginosamente hacia los 600.000 millones, otras partidas están alcanzando niveles históricamente anormales. Específicamente, el Reino Unido y Bélgica. Las tenencias del Reino Unido en deuda estadounidense han aumentado a máximos históricos, superando los 750.000 millones de dólares a finales de 2025. Esto sitúa al Reino Unido casi al mismo nivel que China como segundo mayor acreedor extranjero de Estados Unidos, después de Japón. Piensen un momento en esto. La economía del Reino Unido es aproximadamente un 16avo del tamaño de la economía china. El Reino Unido no registra un superávit comercial masivo. De hecho, tiene un déficit comercial. Entonces, ¿de dónde obtiene el Reino Unido el dinero para comprar casi 750.000 millones de dólares en deuda estadounidense? No lo está comprando con ganancias excedentes, como lo hizo China en la década de 2000. Probablemente lo está comprando con dinero prestado o mediante ingeniería financiera en la City de Londres. El Reino Unido está, efectivamente, apalancando su propio balance para actuar como amortiguador del mercado de bonos del Tesoro estadounidense. Luego está Bélgica. En los datos más recientes, las tenencias belgas oscilan entre 320 y 370.000 millones de dólares. ¿Acaso el gobierno belga repentinamente está inundado de efectivo? No. Bélgica alberga a Euroclear. Euroclear es uno de los depósitos centrales internacionales de valores, ICSD, más grandes del mundo. Es la infraestructura del sistema financiero global. Cuando ven que Bélgica compra deuda estadounidense en el informe TIC, rara vez es el gobierno belga. Suele ser un intermediario, frecuentemente otros bancos centrales, fondos soberanos o cuentas custodias que intentan ocultar su actividad. Crea una capa de anonimato. Sin embargo, el aumento en las tenencias de Bélgica y el Reino Unido, que coincide exactamente con las ventas chinas, sugiere un esfuerzo coordinado por parte de las naciones del G7. Esta es la alianza del último comprador. No es una decisión de mercado libre. ¿Por qué un inversor racional en Londres o Bruselas compraría agresivamente bonos del Tesoro estadounidense ahora? EE.UU tiene un déficit de 2 billones de dólares. La inflación es persistente. La moneda se está utilizando como arma. Comprar deuda estadounidense ahora es una operación arriesgada. El hecho de que los aliados estén acumulando deuda sugiere presión geopolítica. Washington les está diciendo efectivamente a sus socios: China está vendiendo. Si ustedes no entran y absorben esta oferta, el mercado de bonos de EEQURU colapsará.
Si ese mercado colapsa, el sistema financiero global colapsará y no podremos protegerlos. Es una forma de reclutamiento financiero. Occidente está canibalizando sus propios balances para absorber la oferta procedente de Pekín. Pero esta estrategia tiene un defecto fatal: capacidad. China tenía una capacidad aparentemente infinita para comprar deuda, porque era la fábrica inteligente del mundo. Ganaba dólares reales vendiendo bienes reales. El Reino Unido y Europa no tienen esa capacidad. Ya luchan con sus propias cargas de deuda, crecimiento lento y transiciones energéticas. Al obligarlos a comprar bonos del Tesoro, Washington está drenando liquidez de sus propios aliados. Está debilitando la periferia para salvar el núcleo. Esto crea un sistema frágil. Si la economía británica tropieza, como vimos durante la crisis LDI en 2022, podrían verse obligados a vender esos bonos del Tesoro para obtener efectivo. Si eso ocurre, desaparece la última oferta de compra. China sabe esto. China está jugando un juego de desgaste. Está sangrando a Occidente hasta agotarlo. Cada $1.000 millones en bonos que arrojan obliga al sistema financiero occidental a encontrar 1.000 millones en liquidez para comprarlos. Desvía capital de inversiones productivas, como fábricas o infraestructura, hacia el agujero negro de refinanciar la deuda estadounidense. Es una venta ofensiva diseñada para agotar la capacidad financiera del G7, incluso antes de que comience el conflicto armado. Además, este cambio transforma la naturaleza del mercado de bonos de EU. Solía estar dominado por compradores económicos: China, Arabia Saudita, que compraban por ganancias y comercio. Ahora está dominado por compradores políticos: Reino Unido, Bélgica, Japón, que compran por supervivencia diplomática. Los compradores políticos son volubles. Compran hasta que sus propios votantes se rebelan o hasta que su moneda se desploma. Estamos presenciando la transición de un activo de reserva global a un activo de reserva de la OTAN. El mercado se está reduciendo. El grupo de compradores se hace más pequeño, mientras que la emisión de deuda crece. Y mientras Occidente se dedica a redistribuir pasivos financieros entre sí, China toma el efectivo y lo dirige al único lugar que el Tesoro estadounidense no puede tocar: el mundo físico. Cuando China vende un bono del Tesoro estadounidense, la transacción se liquida en dólares estadounidenses. El Banco Popular de China, PBOC, recibe un crédito digital en una cuenta custodia. Pero aquí está el problema. China no quiere dólares. Como establecimos, los dólares son un pasivo. Son rastreables, susceptibles a sanciones y sujetos a inflación. China está saliendo del dólar para escapar del poderío estadounidense. Entonces, ¿qué hace con los ingresos de esta salida masiva de 700.000 millones? No lo guarda debajo del colchón. No compra euros, que son solo vasos estadounidenses, ni yenes japoneses. Está llevando a cabo la campaña de acumulación de materias primas más agresiva de la historia moderna. Está convirtiendo reclamaciones en papel en realidad física. Debemos rastrear los buques de carga que entran a los puertos de Qingdao, Shanghái y Tianjin para ver a dónde va el dinero. Mientras los analistas occidentales miran los rendimientos de los bonos y los indicadores bursátiles, las empresas estatales chinas están absorbiendo cantidades récord de materias primas. Esto no es una acumulación comercial de inventario. Es una campaña estratégica de acopio. Primero, el giro hacia el oro. Como discutimos en informes anteriores, la auditoría sombra, el PBOC ha sido un comprador implacable de oro. Oficialmente, ha comprado oro durante más de 18 meses consecutivos. Extraoficialmente, los retiros en la bolsa de oro de Shanghái, SGE, sugieren que las compras son mucho mayores. Están usando los dólares obtenidos de las ventas de bonos para comprar metal en los mercados de Londres y Suiza y transportarlo hacia el este. El oro es el antidólar definitivo. No tiene riesgo de contraparte. No puede congelarse mediante el sistema SWIFT. Al intercambiar deuda estadounidense por oro, China pasa de reservas basadas en crédito a reservas basadas en colateral. Segundo, la línea vital energética: petróleo crudo. China importa el 70% de su petróleo. Este es su talón de Aquiles estratégico. En una guerra, la Armada estadounidense podría bloquear el estrecho de Malaca y privar a la economía china de energía. Para contrarrestar esto, China ha estado comprando cantidades récord de petróleo, a menudo de naciones sancionadas como Irán y Rusia. Están pagando en mecanismos no dolarizados, evitando completamente el dólar, pero, lo más importante, están llenando su reserva estratégica de petróleo, SPR, hasta su máxima capacidad. Datos recientes indican que las existencias de crudo en China se acercan a los 1,5 mil millones de barriles, capacidad comercial más estratégica combinada. Análisis de imágenes satelitales muestran la construcción de enormes nuevas instalaciones de almacenamiento y cavernas subterráneas.
Están construyendo un colchón que les permitiría sobrevivir a un bloqueo naval durante meses, quizás años. El dinero para este petróleo proviene de la liquidación de activos estadounidenses. Tercero, la montaña de metales, cobre y minerales estratégicos. Esta es la señal más reveladora. El sector inmobiliario chino, históricamente el mayor consumidor de cobre para cableado y fontanería, está en depresión. Las nuevas construcciones están en baja y, sin embargo, las importaciones chinas de mineral y concentrado de cobre siguen cerca de máximos históricos, con aproximadamente 28 millones de toneladas importadas en 2024. Esto desafía la lógica económica estándar. Si no estás construyendo apartamentos, ¿por qué necesitas tanto cobre? Porque estás cambiando a una economía de guerra. Necesitas cobre para la red eléctrica verde para reducir la dependencia del petróleo importado. Necesitas cobre para municiones. Necesitas cobre para drones y vehículos eléctricos. China está acaparando los insumos físicos del complejo industrial militar del siglo XXI. También está acumulando cobalto, litio y tierras raras. Mientras EEU financiariza su economía, China está materializando sus ahorros. Cuarto, la fortaleza de la seguridad alimentaria. China genera el 20% del PIB mundial, pero posee solo el 7% de las tierras cultivables del planeta. Esta es otra vulnerabilidad. En respuesta, China ha acumulado reservas masivas de granos. Según el Departamento de Agricultura de EEU, USDA, China posee aproximadamente entre el 60% y el 70% de las reservas globales mundiales de maíz y trigo. Tiene suficientes existencias para alimentar a su población durante más de un año sin una sola importación. Está intercambiando el rendimiento por intereses de los bonos por calorías de supervivencia. Este es el cambio fundamental en la mentalidad. Una nación que planea permanecer en paz mantiene su riqueza en instrumentos financieros eficientes, que generan intereses, como los bonos del Tesoro estadounidense. Persigue el mayor retorno de la inversión, ROI. Una nación que se prepara para el conflicto convierte su riqueza en existencias físicas ineficientes. Almacenar 500 millones de toneladas de cobre no genera intereses. De hecho, cuesta dinero almacenarlo. Tiene un rendimiento negativo, pero un retorno masivo en supervivencia. China está aceptando voluntariamente un menor retorno financiero hoy para asegurarse de que no pueda ser estrangulada mañana. Esto explica la pérdida que están asumiendo en los bonos. Los economistas occidentales se burlan de China. Vendieron en el fondo. Realizaron pérdidas de miles de millones. Esto es pensamiento a corto plazo. Pekín no le importa una pérdida contable en términos de moneda fiduciaria. Le importa la seguridad de los recursos. Si venden un bono con una pérdida del 80%, pero usan los ingresos para comprar petróleo que necesitarán desesperadamente si se cierra el estrecho de Malaca, es una operación exitosa. Están intercambiando riqueza ficticia, que puede congelarse o desvalorizarse, por riqueza real, que puede quemarse en un motor o dispararse desde un cañón. La liquidación de los bonos del Tesoro estadounidense es el mecanismo de financiamiento para este acopio. Están usando los ingresos del viejo sistema para construir el búnker del nuevo sistema. Hemos analizado el flujo. Los datos son claros. La tendencia es innegable. China está vendiendo. Los aliados están absorbiendo el golpe con dinero prestado. Los ingresos se canalizan hacia activos tangibles que pueden sobrevivir a una guerra mundial. La conclusión es simple, aunque aterradora para el inversor promedio. El bono del Tesoro estadounidense se ha convertido en un campo de batalla. Durante 40 años, la cartera 60-40, 60% acciones, 40% bonos, fue el estándar de oro de la inversión. Los bonos eran el refugio seguro. Eran el lastre que mantenía estable el barco. Esa era ha terminado. El bono del Tesoro estadounidense ya no es un activo libre de riesgo. Es una pelota política en una guerra económica global. Es una clase de activo que depende de la bondad de extraños. Extraños que cada vez más se convierten en enemigos. Si China, el máximo conocedor interno del mundo manufacturero global, está saliendo, debes hacerte una pregunta muy seria. ¿Por qué tú sigues dentro? Entonces, ¿cómo te posicionas en un mundo donde el mayor comprador abandona el mercado? Sigues el protocolo del archivista. Protocolo. Regla 1. Acorta tu duración. Si posees bonos, debes entender el riesgo de duración. La duración mide cuán sensible es el precio de un bono a las tasas de interés. Los bonos a largo plazo, a 20 o 30 años, tienen alta duración. Si las tasas suben 1%, el precio de un bono a 30 años puede caer un 20%. A medida que China se retira, la presión estructural sobre las tasas a largo plazo es alcista. Incluso si la Fed reduce las tasas a corto plazo, el extremo largo de la curva,
determinado por oferta y demanda, no por la Fed, es vulnerable a una huelga de compradores. Si China vende y el Reino Unido se agota, los rendimientos deben subir para atraer nuevos compradores. Rendimientos más altos significan precios en caída para los actuales tenedores de bonos. Por lo tanto, no mantengas bonos gubernamentales estadounidenses a largo plazo, ni ETFs como TLT. Estos son los activos más vulnerables a la venta china. Si buscas seguridad y rendimiento, mantén tu efectivo en letras del tesoro a corto plazo. T-bills, de 1 a 6 meses. Tienen casi riesgo cero de duración. Son menos sensibles a las ventas geopolíticas. Actúan como equivalentes de efectivo. Sé como China. Sé líquido. Sé a corto plazo. No encierres tu dinero por 30 años con un gobierno que está librando una guerra económica. Regla 2 del protocolo. Sigue al dinero inteligente. Materias primas. China está vendiendo papel para comprar cosas. Tú deberías considerar hacer lo mismo. Tu cartera necesita exposición a energía, metales y activos reales. No se trata solo de ganancias. Se trata de protección contra la inflación. Piensa en el desenlace final. Si China arroja 688.000 millones y los aliados eventualmente dejan de comprar, ¿quién compra la deuda? La Reserva Federal. La Fed tendrá que intervenir como comprador de último recurso, controlando la curva de rendimientos. Tendrá que imprimir billones de dólares para monetizar la deuda. Cuando imprima billones, el valor del dólar caerá y el precio de las cosas subirá. Este es el círculo inflacionario. China lo sabe. Por eso está comprando cosas. Ahora, tú debes poseer a los productores de estos activos. Si China acumula cobre, quieres poseer a las mineras que producen cobre, como Freeport-McMoRan o Southern Copper. Si China acumula petróleo, quieres poseer a las productoras energéticas como Exxon o Chevron. Si China acumula oro, quieres poseer el metal. Estos activos actúan como cobertura contra la devaluación de la moneda. Quieres poseer las cosas, no la moneda que las compra. Regla 3 del protocolo. Observa a los aliados. Necesitas una señal de advertencia. Necesitas saber cuándo la alianza del último comprador se está rompiendo. Monitorea las monedas de los principales aliados de EE. Específicamente, la libra esterlina, GBP, y el yen japonés, JPY. Estos países están tensionando sus propios recursos para sostener el mercado de bonos en dólares. Japón, en particular, es el mayor tenedor de deuda estadounidense. Pero Japón enfrenta una crisis monetaria. El yen ha sido volátil. Si Japón tiene que intervenir para salvar al yen, tendrá que vender bonos del tesoro para obtener efectivo y comprar su propia moneda. Si Japón se une a China en la venta, se acabaron las tasas bajas. Observa el tipo de cambio USD-PI. Si el yen se desploma hacia 160 o 170, o si los rendimientos de los bonos japoneses se disparan, significa que la alianza del último comprador se está fracturando. Ese es el momento en que la Reserva Federal de EEU se verá obligada a intervenir. Ese es el momento del giro. No porque la inflación haya sido controlada, sino porque el mercado del tesoro se ha roto. La cifra de 688.000 millones no es solo una estadística en un informe gubernamental, es un reloj de cuenta regresiva. China se está retirando metódica y deliberadamente del sistema financiero estadounidense. Está despejando la cubierta. Está dispuesta a asumir una pérdida hoy para garantizar su supervivencia mañana. No interpretes la estabilidad actual del mercado como seguridad. Es una estabilidad artificial, sostenida por presión política y dinero prestado. Cuando ese soporte ceda, el ajuste será violento. Sal de la deuda a largo plazo. Entra en activos tangibles. Observa los flujos. El divorcio ya está finalizado. Solo estamos esperando a que se venda la casa. Aquí el archivista. El protocolo está activo.